Bueno, hermanos, vamos a seguir hoy con la segunda parte de un tema que se llama ¿qué tendrá que hacer Dios para llamarte la atención? Y a mí me parece una pregunta terrible, ¿cierto? ¿Qué tendrá que hacer Dios para llamarte la atención? ¿No? Y quiero hoy hablar las maneras en que Dios habla. Yo creo que esta serie va a tener como 4 puntos y ya empezamos hace 8 días. Y vamos a mirar esta otra, porque es necesario entender ciertas cosas del Señor. Y hoy vamos a mirar las maneras en que Dios habla. Quiero empezar con Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué me llama la atención? Que dice Dios, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces habla el Señor. Y segundo, de muchas maneras. ¿Qué veo acá? A un Dios insistente. ¿Sí o no? A un Dios que insiste, porque muchas veces. Y de muchas maneras veo a un Dios recursivo. Y como yo les decía la vez pasada a ustedes, el que menos tiene que perder en esta relación con Dios es Dios. ¿Sí o no? Somos nosotros los más grandes beneficiados, subsidiados, digámoslo así, del Señor. Dios no tiene nada que perder, pero es el Dios el que mantiene detrás de nosotros, buscándonos, hallando la manera de captar nuestra atención. Dios de veras que es un Dios maravilloso. Y traje algunas maneras en la que Dios habla y quiero que le pongamos mucha atención, porque son las formas. Cuando Dios agota los recursos para hablarnos o en hablarnos, entonces Dios toma una decisión. Y eso es lo que a mí me preocupa. No en la manera que Dios habla, sino cuando Dios decide tomar una decisión para que nosotros le escuchemos. Y algo que tiene Dios es que Dios es paciente. A pesar de que los tiempos son apremiantes, que huele a la segunda venida de Cristo, Dios es paciente para con nosotros, como dice Pedro. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios es paciente, pero Dios tiene un día y una hora en que va a tratar con cada ser humano. El primer punto de la manera en que Dios habla es que lo primero que hace Dios es hablarnos a través de la conciencia. Eso es lo primero que hace el Señor, a través de la conciencia. Y entonces yo me puse a mirar la palabra conciencia en la Biblia y me sorprendió algo, que hay un solo versículo en el Antiguo Testamento que habla de la conciencia. Estoy hablando de la Reina Valera. Un solo versículo. Y es el siguiente. Bueno, me sorprendí 2 veces realmente. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, dice el salmista. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces ahí la menciona. Está hablando del consejo de Dios, que Dios le mantiene dando consejos. Y que aún en las noches Dios aprovecha algo para hablarle al salmista, y es a través de la conciencia. Y entonces me sorprendió que fui al hebreo original y busqué la palabra conciencia a ver qué significaba. Y oh, sorpresa, significa riñón. Riñón. Y quedé plop. Y yo dije, wow, ¿por qué significa riñón, verdad? Y dice ahí en la explicación que da el diccionario, dice, es como un órgano esencial. Órgano esencial. Y dice
como el ser interior, como entraña, como si fuera un pensamiento, como el corazón, explica el diccionario. Entonces lo que yo comprendí es que el salmista sabía, o como que conocía que era la conciencia, pero no sabía cómo explicarlo. Y él puso riñón, como algo que está muy dentro. Y hace unos años, cuando íbamos al médico y le decían a mi mamá que tenía el azúcar muy alta, y los médicos le decían y le advertían, y hablaban de la insulina, y yo me imaginaba una aguja inmensa. Pero lo que los médicos le decían era: cuide sus riñones. Y efectivamente, los riñones de mi mamá colapsaron, se dañaron. Y eso afecta absolutamente todo. Así que los riñones es algo esencial en cada ser humano. Y bueno, cada órgano es esencial, por eso está ahí. Dios no dijo: ¿qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Pongámosle esto, unos riñones. No, realmente cada órgano. Y yo pienso que él pudo haber mencionado riñones, el corazón, el hígado, el páncreas. Lo que él está tratando de decir es que la conciencia es muy importante. Y segundo, es algo dentro de cada uno de nosotros. Entonces la conciencia es lo primero que Dios hace para hablarnos. Es lo primero que Dios hace. Entonces, les traigo un ejemplo. Cuando la conciencia le habló no solamente a un solo individuo, sino a varios, está en Juan 8. Y está el caso de la mujer adúltera. ¿Ustedes se acuerdan? Que hallaron a una mujer cometiendo el mismo acto del adulterio, dice la palabra, y que se la trajeron al Señor desnuda, porque eran unos atrevidos, y le preguntaron, ¿verdad?, que qué había que hacer con esa mujer, porque en la ley, dijeron ellos, la ley nos manda a apedrearlas. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, vea lo que le dijo el Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y no hablo más. Y parece una frase normal, pero no lo es. Dice el 8 que después de que él les dijo eso, él se inclinó otra vez y comenzó a escribir en tierra. Pero el 9 me llama la atención, dice: pero ellos al oír esto, ¿al oír qué? La frase del Señor, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. O sea que cuando el Señor le habló, algo trabajó en ellos y fue la conciencia. Es decir, que esa frase que les dijo el Señor los hizo pensar y los hizo meditar. Bueno, Él dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Cómo estoy yo? Y cada uno, hermanos, de los que estamos acá o que nos escuchan por las redes sociales, saben que hemos pecado, ¿sí o no? Que tenemos nuestras cositas, que tenemos nuestras fallas, que tenemos nuestras debilidades. Porque el Señor le dijo: mira, hagamos una cosa, si usted cree que nunca ha pecado o que no tiene pecado, vamos, lance la primera piedra para justiciarla a ella por ese pecado. Y entonces empezó en ellos una introspección, un análisis, que es lo que hace la conciencia. Y la conciencia me dice a mí si algo está bien o algo está
mal. Y es la manera que Dios usa. Y ahorita en soteriología vamos a hablar más ampliamente de la conciencia, de a modo de estudio. Y la palabra conciencia, que en el Antiguo Testamento es riñón, en el Nuevo Testamento es suneidesis, que significa percepción. Es la manera como yo percibo las cosas, es lo que llamamos la conciencia moral, la que nos dice que está bien o que está mal, porque uno sabe, porque nosotros estamos en una sociedad regida por leyes que nos dicen qué cosas están mal y qué cosas no están mal, y más nosotros que somos lectores de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios quiere hablarle a un individuo, lo hace a través de la conciencia. Y si la persona nunca ha leído la palabra, no importa. Dios le va a hablar a través de la conciencia. Y la conciencia es algo que está en todos los seres humanos. Es lo que nos hace pensar, es lo que nos hace reflexionar. El señor John MacArthur dice, describiendo la conciencia, un escritor: es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Y ustedes se acuerdan, o ustedes han visto, que salen las figuras, eso lo hemos visto en Homero, y había una novela, cuando mirábamos novelas, que había una diabla, ¿ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo cómo se llama. Y en Homero también lo vemos que sale un Homero bueno y un Homero malo, que sale un angelito y sale el diablo. Así es manifestada la conciencia. Se supone que el que debe ganar es el bueno, ¿no? Que es el que le dice a uno: oye, eso que está haciendo está mal. Esa no fue la manera de contestar. Esto de alterar el sistema está mal. Esto está mal. Entonces, hay muchas cosas en esta vida que la conciencia nos habla. De algo que la gente lo puede hacer, pero aún así, y así lo hagamos, nosotros nos vamos a sentir mal. Así que la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. O sea, dependiendo de los valores que nosotros tengamos, la conciencia legisla. Y la conciencia siempre será confiable cuando es informada y gobernada por Dios, porque eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Si la conciencia no es guiada o gobernada por Dios, la conciencia adquiere otro matiz. Lamentablemente es así. Entonces, en otras palabras, la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra de Dios, o por la voluntad de Dios, o por los principios y por los valores de Dios. Porque si no es así, la conciencia se puede cauterizar. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que el sistema de valores que yo tenga por dentro no es confiable. No es confiable. Y eso depende de muchas situaciones en mi vida, de la cultura donde yo viva, en fin. Por ejemplo, en los países árabes, tener más de una mujer no está mal. Así que la conciencia no le va a decir que está mal tener varias mujeres, pero en nuestro país sí. Porque sabemos que el adulterio existe, que a Dios no le agrada, ¿sí ve? Y conforme a esa información de Dios, nosotros usamos la conciencia. Y yo les digo una cosa: la conciencia puede estar muy abarrotada de antivalores, pero Dios siempre la va a utilizar para hablarnos. Y cuando nosotros los creyentes le embarramos, algo nos dice: oye, estás haciendo mal, o deberías hacer esto. Que nosotros creemos muchas veces que es la voz del Espíritu Santo. Y pueden ser a través de la conciencia, pero la conciencia es el sistema de valores, esa voz que nos dice que está bien o que está mal. 1 Timoteo 4:2 dice:
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y esa palabra cauterizar es marcar, eso es lo que dice el griego, marcar, de ahí cauterizar, dejar insensible, como cuando se marca un animal, una vaca, ¿no? Digamos que la persona tiene vacas y manda a hacer un sello de hierro, lo calientan al rojo vivo y lo marcan el animal. Al principio duele, ¿verdad? Y duele los siguientes días, porque quemó, está el rojo vivo. Pero con el paso del tiempo, esa marca adquiere un color negro. Se cauteriza. Y tú la puedes tocar, chuzar, y ya la persona o el animal no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha cauterizado. Y cuando la conciencia se cauteriza, Dios deja de hablar por ahí. Porque ¿cómo va a hablar Dios? Ahora, Dios comienza a hablar y si yo la embarro en algo, cometo un error. La primera vez que cometa el error, yo me voy a sentir mal. O Dios me va a decir, oye, eso está mal. Lo que hiciste no está correcto. Y yo, pero vuelvo y la embarro y yo vuelvo y siento a Dios hablando. Yo me siento mal, me siento incómodo. Pero si yo lo sigo haciendo, la voz de Dios se va alejando. Y aunque yo sé que está mal, ya no me duele, ya no me importa. Y en otros aspectos, ya no se va a sentir mal. Porque, ¿qué pasa con un violador? Mire que se sienten mal algunos, pero lo siguen haciendo y después ya no se sienten mal. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha cauterizado. La conciencia es una manera de Dios hablarnos, pero nosotros debemos estar muy pendientes de eso, porque donde la cautericemos, hermano, hasta ahí llega. La segunda manera que Dios nos habla a todos es a través de los sueños. ¿Sí, no? A través de los sueños. Y los sueños es una herramienta de Dios para hablarnos. Pero en los sueños es lo que menos creemos hoy en día. Y dentro de los dones del Espíritu Santo, cuando yo enseño esto, yo he incluido los sueños, y yo esto no lo escucho no por ahí, porque ni siquiera la parte del sueño está metida dentro de los dones. Pero para mí sí. Para mí los sueños es una palabra de ciencia. Porque los sueños me muestran a mí cosas que van a suceder, por ejemplo. Y eso dice la Biblia. Bueno, el que lo dijo fue Eliud. Dijo, aunque lo que hizo Eliud con Job no está bien, sin embargo, algunas palabras que ellos hablaron fueron muy sabias, como esta. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, dijo Eliud. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Él está diciendo que Dios habla a través de los sueños, pero que el hombre no entiende. Y entonces el hombre, ¿qué necesita? Que alguien le interprete los sueños. Y no falta el avispado que saca el libro para interpretar sueños. Y hay mucho creyente que en lugar de pedirle a Dios la interpretación, va al libro o en Google a poner ahí. Y uno se levanta con eso. Yo me acuerdo que mamá decía que cuando usted soñaba que se le caían las muelas, ¿sí ha escuchado usted alguna vez eso? Que venía algo feo. O cuando usted soñaba con mucha carne, viendo carne. O usted soñaba con culebras, con serpientes, que eran chismes, enfermedades. Y usted se levanta, pero no siempre es eso. No siempre. Y yo no he conocido a nadie más en esta vida que interprete sueños como Brian. Brian es un muchacho que Dios lo usa mucho en interpretar sueños. Yo nunca he conocido a nadie más como él, realmente.
Y eso que Dios me ha usado y mi esposa sabe en interpretación de sueños. Enrique también. Enrique interpretaba sueños. Cuando ellos interpretaban mal, Dios me daba a mí la interpretación para decirle, no, eso está mal. Gracias a Dios. No porque sea yo, sino porque soy el pastor. Y Dios en su misericordia decía, no, está mal, es así. ¿Sí me hago entender? Pero los sueños es una manera. Ahora, ¿por qué hay tanto problema con los sueños? Dice, el hombre no entiende. Y no solamente que el hombre no entiende, sino que el hombre es poco crédulo en los sueños. ¿Por qué? Porque es que usted sueña también dependiendo de su estado emocional. Porque si usted está enamorado, ¿de qué va a soñar? Con la muchacha o con el muchacho, ¿sí o no? Si usted está obstinado con algo, usted va a soñar con eso. Y como hay sueños tan ridículos, yo una vez soñé que era brujo. Bueno, no era cristiano. Yo me acuerdo que yo soñé que era brujo y yo tenía mi escoba. Yo nunca he visto Harry Potter, eso vino mucho tiempo después. Estoy hablando de hace más de 28 años. Es más, mucho más de 30 años. Es más, creo que más de 35 años. Y no digo más porque sabe cuál es mi edad. Pero yo soñé que era un brujo y que otro brujo me perseguía. Y me lanzo al vacío porque yo iba corriendo con mi escoba y me lanzo al vacío. ¡Fa! Y me monté en la escoba, pero yo no andaba, hermanos. No volaba, entonces yo hacía así. Yo pienso que yo haría como los perritos cuando usted ve que los perritos están durmiendo. Y dije, ¿será que está también una escoba? ¿Por qué? Y yo hacía así para volar y yo miraba y eso venían a todas, pero tampoco me alcanzaban, pero yo sentía que me iban a alcanzar. Y los sueños son raros, los sueños son complejos. Los sueños usted como que no le ve significado. Sin embargo, hay unos sueños que usted dice, wow, como Kate. A mí me da temor cuando Kate sueña. Y yo le pongo cuidado cuando Kate sueña. Porque Dios nos ha hablado a través de Kate en sueños. Y eso no hay que echarlo o al borde o a un lado, ni descuidar lo que ella dice, porque Dios la usa en eso. Porque hemos visto cosas a través de los sueños de Kate. Entonces, pero hay sueños que son raros, sueños que uno no entiende, sueños que uno no comprende, pero Dios habla a través de los sueños, sino que el hombre no entiende. ¿Y por qué no entiende el hombre? También por la conciencia, quizás porque no busca una interpretación adecuada. Pero cuando uno mira en la palabra, por ejemplo Génesis 23 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Que a propósito los sueños Dios los llama visiones. Aquí Dios se le apareció a Abimelech. Génesis 31:24 dice, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate. A Abimelech le dijo, aquí muerto eres. Dios hablándole, ¿no? Y Números 12:6 dice, y le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueños hablaré con él. Te está diciendo el Señor, porque los profetas veían mucho visiones o soñaban. Es más, los profetas eran llamados soñador de sueños. Es decir, que tenían muchos sueños. Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio. ¿Sí ve? Está hablando de los sueños. Y 1 Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por ni prodigios, ni por profetas, perdón. O sea, está diciendo que Dios no le respondió por sueños, dando a entender que Dios responde también. Que si tú le hablas al Señor, Dios está dispuesto a través de los sueños. Pero vuelvo y digo, hay que tener mucho cuidado, porque yo sueño, dependo mucho de mi estado emocional. O usted se comió una frijolada y usted sueña con el apocalipsis, ¿verdad? Pero eso no significa que eso sea de Dios. En Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos, está hablando de Daniel y sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios nos habla a través de los sueños. Entonces yo veo a un Dios recursivo. Dios nos habla de una manera constante, de muchas maneras. Venga, le hablo a través de la conciencia. Bueno, nada, voy a hablarle a través de los sueños. Ah, no entendió. Dios es así. Tan bonito el Señor. Me gusta, por ejemplo, la historia de José. Dios le hablaba a José a través de sueños. En Mateo 1:20 dice lo siguiente:
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces lo que nosotros vemos acá es que el Señor le habló siempre a José a través de sueños. En este caso, pues para que recibiera a María, porque pues él quería antes era dejarla secretamente, pero el Señor le dijo que no, que la recibiera. Y mire que el Señor empieza a avisarle a José, que a Pedro, a José, todo lo que tenía que hacer, inclusive irse para Egipto, también de Egipto volver, todo eso, y todo fue a través de los sueños. Y inclusive los Reyes Magos también, ellos les tocó pues el Señor avisarles a través de sueños. Dice, pero siendo avisados por revelación, Mateo 2:12, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque Herodes le había dicho a ellos que se percataran, que se dieran cuenta a dónde era que tenía o dónde había nacido el Señor Jesucristo para ir a adorarlo. Pero realmente lo que él quería era otra cosa, matarlo, ¿cierto? Entonces, pero aquí el Señor le avisó a los Reyes Magos. Entonces vemos a Dios avisando en el aspecto de Jesucristo, el nacimiento y todo a través de los sueños. Y que eso lo haga el Señor tipifica que eso es algo muy importante y que Dios sigue hablando a través de los sueños. Más adelante, la mujer de Poncio Pilatos también soñó con Jesús. Recuerda que Poncio Pilatos tenía una gran decisión que tomar. La vida de nuestro Señor estaba en las manos de él. Y dice aquí, estando él sentado en el tribunal en Mateo 27:9, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que tenía el Señor que advertirle, mostrarle a través de los sueños. Tenía una mujer que estaba soñando con Jesús y lo que el mensaje que el Señor le quiso decir era que él era justo. Entonces los sueños son la manera en que Dios habla al hombre, pero como dice la Biblia, el hombre no entiende. La tercera forma que yo veo en que Dios habla a los hombres es a través de los eventos y de las circunstancias. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces es importante esta parte que dice que los cielos, y los cielos es todo el cuerpo celeste, cuentan la gloria de Dios, de lo que es Dios. Y que hable de que cuenta la gloria de Dios, está hablando de la magnificencia de lo que es el Señor. Y dice acá que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que todo lo que Dios ha creado nos habla del Creador. Toda la complejidad de la creación, cuando uno mira y se pone a analizar y a observar todo lo que el Señor ha creado, se da uno cuenta que detrás de todo hay una mente maestra, que es la mente del Señor. Eso significa que Dios está hablando a la gente. Entonces nadie le puede decir a Dios: Señor, yo no supe de ti, nadie me habló de ti. O en el día del gran juicio final nadie le puede decir al Señor: Señor, yo no sabía, nadie me dijo. Porque el Señor le va a decir que la obra de sus manos hablaban de él. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nos rodea habla de Dios. Y no solamente eso, hablando de señales, porque los apóstoles le preguntaron al Señor: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren lo que el Señor le contesta en Lucas 21:10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y bueno, cuando nosotros pensamos en las señales de los últimos tiempos, siempre pensamos en esto, como en esta. O como dice el 11, habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencia. Pero lo siguiente casi uno no lo piensa, ¿no? Habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, toda esta gama de señales, como lo que es el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todo esto son señales del Señor. Estas señales que nosotros vemos hoy en día, los terremotos, hambre en diferentes lugares de nuestro globo terráqueo,
las pestes o pestilencias, como habla acá, y más en estos tiempos que estamos en medio de una pandemia, que es una peste, algo que el Señor ya le ha dicho. Todas estas circunstancias nos hablan que Jesucristo viene pronto. Estas señales que los apóstoles pidieron y que el Señor les dio, es Dios hablándonos de que Él viene. Entonces nadie puede decir de que el Señor no habla, de que el Señor no advierte. Mejor dicho, nadie tiene excusa delante del Señor en el sentido de que Dios no habló. Aquí Dios, a través de los eventos, de las cosas que están pasando, Dios está hablando que Jesucristo viene pronto. Y Él dejó como un semáforo, como unas señales para nosotros advertir a nuestras vidas y advertirle a los demás que nosotros, que el Señor viene pronto por nosotros. Entonces, Dios nos habla a través de los eventos, a través de las circunstancias de que Él viene, y en fin, nos habla de su amor, nos habla de su perfección, nos habla de todo lo que es Dios. La Biblia dice en Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Entonces el Señor está hablando de eso, que va a dar prodigios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hechos 2:20. Entonces todos estos prodigios, estas señales, es Dios dando un mensaje, Dios dando una advertencia que el Señor viene pronto. Entonces Dios primero, para hacer una recapitulación, primero Dios habla a través de la conciencia. Segundo, Dios habla a través de los sueños. Y tercero, Dios habla a través de los eventos y las circunstancias. Lo cuarto que quiero hablarles es que Dios habla a través de las personas. Dios usa personas para hablarle a las otras personas. Obviamente, no solamente nos habla a través de las circunstancias, a través de los sueños. Dios no solamente habla a través de la conciencia, sino que Dios utiliza otras personas para hablarnos a nosotros. Dios usó a sus siervos, los profetas, para hablarle a los demás, inclusive a otros siervos, para llamar la atención de los demás. Cuando David pecó con Betsabé, dice la Biblia que Natán el profeta le salió al camino. ¿Y a qué le salió el profeta? Para hablarle, para decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, porque ya la conciencia de David pareciera que estuviera cauterizada, pareciera que no era lúcida, porque semejante pecado que hizo de adulterar y después tramar todo para mandar a matar al esposo de Betsabé, y todo lo que hizo da la sensación que la conciencia no le servía, que estaba cauterizada. Porque yo no creo que Dios no le haya hablado a través de la conciencia. Yo pienso que Dios lo hizo, pero la cuestión es que no escuchó. Entonces vino el profeta y le dijo: oye, David, y le llamó la atención y le habló de que estaba mal. Entonces Dios usa a través a las personas, porque si Dios ya usó la conciencia, Dios usó algún sueño, Dios usó los eventos, las circunstancias de la vida, y la persona no reacciona, entonces Dios manda a alguien para que le hable, le hable y le advierta, le diga que es el consejo de Dios. Moisés fue usado por Dios para hablarle a Faraón en su tiempo. De la mejor manera fue hablarle a Faraón a través de otro hombre llamado Moisés. Y precisamente uno está para eso. Hay una historia en Lucas 16 muy tremenda. No es una parábola como muchos dicen. Es una historia contada de Jesús que representa una verdad espiritual, que hay vida después de la muerte. Es la historia de Lázaro, del mendigo Lázaro, y del rico. La Biblia dice que Lázaro se hacía en la puerta allí para mendigar, y que comía de las sobras y allí con los perros, y era un hombre indigente, que podemos llamarlo, un hombre de la calle, como decimos hoy en día, es un habitante de la calle. Es la manera
como nosotros nos referimos a ellos, ¿verdad? Pero Lázaro estaba ahí tan cerca a este hombre y tan distinto en su estatus social, porque el otro era un hombre rico y él era un hombre mendigo. Pero llegó el día que ambos murieron. Llegó el día que ambos partieron y cada uno a su destino más allá de la muerte. Lázaro se fue a vivir muy bien junto a Abraham, a los deleites de la vida eterna, mientras que el rico cayó al infierno. Dice aquí que el rico vio a Abraham y a Lázaro de lejos y le dijo a Abraham: ten misericordia de mí, en Lucas 16:24, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces mire que ahí muestra varias cosas. Primero, está atormentado en una llama, está siendo castigado. O sea, murió, pero la vida no acabó ahí, está siendo castigado. Es un hombre que tiene sed, sufre de sed. Las emociones, los sentimientos no se acaban, los deseos, las necesidades no se acaban en esta tierra, sino que perduran mucho más allá. Esto nos da a entender que ahorita es que se te puede tomar la decisión para evitar pasar al otro lado. Y ahí sí no le importó qué clase de mendigo era Lázaro, o no le importó que Lázaro fuera un mendigo, mejor, y lo mandó. Le dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. No le importó si él mantenía en el suelo, no le importó si Lázaro era sucio, no le importó si Lázaro era higiénico o no lo era, si había COVID, no había COVID, no le importó, con tal de que mojara el dedo en agua y la pusiera en su lengua. Pero Abraham le dijo que no, que eso no era posible, que él estaba siendo consolado en el caso de Lázaro, pero que él, el rico, estaba siendo atormentado. Y le dijo: hay otra cosa, no podemos pasar de aquí para allá, es imposible. Si hubiera alguna posibilidad de que Lázaro mojara su dedo en agua y le colocara esa gota, hay una imposibilidad, y es que una gran cima, un gran abismo nos distancia. Entonces este rico sacó una petición muy tremenda. Le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tremendo, ¿no? Le dijo: ¿sabe una cosa, Señor? ¿Por qué no lo resucita y mándalo a la casa de mi papá? Él sabe, y yo pienso que la conciencia le acusaba de que él no había sido tan bueno para una segunda oportunidad, pero que al menos los hermanos tuvieran esa oportunidad que él ya no tenía, o que al menos sabía de que no iba a tener, pero que se la diera a Lázaro. Él pensaba que Lázaro sí podía tener esa oportunidad. Le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, le dijo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Era tan difícil, pues imagínense, uno envuelto en llamas, una sed eterna, insaciable. Yo no quiero que mis hermanos vengan acá. Entonces Abraham le dijo, miren la respuesta de Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí? Óiganlos a ellos. Son hombres, pero que pregonan la verdad. Son siervos de Dios que pregonan las verdades del Dios eterno. Óiganlos. Y él dice: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Yo sé que si Lázaro aparece allá, ellos le van a poner cuidado, ellos se van a arrepentir. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Digo, no, eso no va a ocurrir. Así se levantaren los muertos, la gente no va a creer. Y es cierto, hermanos. Cuando yo me convertí al Señor, mi pastor tenía unos cassettes, Elmer Camacho, y tenía unos testimonios. La hermana Nelly también me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual. Y en esos testimonios yo escuché el testimonio de Freddy Ruano, el testimonio de Amparito Garay, y ahora que hay internet, pues se pueden escuchar más. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada.
Eso me ayudó a mí en la vida espiritual, es saber de que hay una vida después de la muerte, como a corroborar lo que la palabra ya había dicho. Pero ¿qué pasa en el mundo? No más con uno que se hubiera levantado entre los muertos ya sería razón suficiente para que todo el mundo creyera en Cristo Jesús. ¿Y lo han hecho? No, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque eso no tiene impacto. Dijo, escúchenlos a ellos, escúchenlos, escúchenlos. Y eso es así. Y uno tiene esa gran ventaja de poder uno hablarle a los demás. Y mire, realmente Dios usa a las personas para hablarnos. A los primeros que Dios usa para hablarnos a nuestros padres. Ellos son los que nos dicen las cosas. Sabemos que nuestros padres se equivocan muchas veces, obviamente. Pero resulta que muchas de las cosas que ellos nos dicen es por experiencia, porque ya las han vivido. Porque la escuela de la vida les ha enseñado. Entonces cuando el papá y la mamá le dicen a uno, mira, esto no le conviene, esta muchacha no, este muchacho no le conviene, eso hay que poner cuidado. Entonces muchas veces uno da consejos, la gente mayor da consejos y por eso están los proverbios. Los proverbios son el resultado de la experiencia vívida de la gente a través de los tiempos. Por eso hay muchos refranes que cada refrán dice algo de una experiencia. Entonces, esos consejos son buenos y Dios usa a los que nos rodean para hablarnos. En este caso, a los padres, a un familiar, a un vecino, al pastor de la iglesia, a los líderes. Dios usa para hablarnos. Por eso nosotros damos consejería. Y muchas veces no es a veces tan bueno dar consejería, porque uno quisiera decirle, no haga esto, pero nosotros nos ha enseñado la manera de aconsejar, que en lugar de decirle a la persona qué hacer, hay que desplegar las opciones para que las personas escojan qué es lo que tiene que hacer y tomar una decisión. Porque muchas veces uno habla, hermanos, y uno sale crucificado también, porque se gana uno enemigos. Entonces uno da un consejo y resulta que a la gente no le gusta. O uno dice, mira, este muchacho no le conviene, y va y le cuenta al muchacho, y cómo queda uno mal. Muchos hablaban, por ejemplo, del pastor Isidro, que era como un profeta de mal agüero, que como que echaba maldiciones, ¿no? En el sentido que muchas veces advierte sobre el futuro, y no se trata de eso. Cuando uno le dice, mira, lo que puede pasar es esto, es porque ya hay una experiencia vivida que se ha realizado a través de nuestra existencia, algo que hemos escuchado, que hemos visto. Ustedes saben cuántas personas yo no he aconsejado, cuántos chicharrones yo no he escuchado. Y con base a lo que he escuchado, lo que me ha tocado vivir con la gente, con las parejas, con mucha gente, conforme a eso es que uno da un consejo. Entonces Dios usa a las personas para hablarles. Y más de Dios, ¿no? Más de Dios. Por eso a todo el mundo tenemos que hablarles de Cristo para que nadie diga que no se le dijo. La quinta es que Dios habla a través de la palabra. Pero esta quinta la voy a ampliar dentro de 8 días. Porque quiero mostrar la manera como Dios habla a través de la palabra y la reacción que la gente tiene a esa voz de Dios. En este caso la palabra o después hablo de las diferentes reacciones a la voz de Dios en las diferentes formas que hay. Entonces les invito a que dentro de 8 días usted pueda a través de este canal de YouTube ver la siguiente predicación. Entonces, amado hermano, Dios habla a través de la palabra, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Y cuando Dios habla a través de la conciencia, a través de los sueños, a través de los eventos, a través de las personas, a través de la palabra, y Dios cuando ve que alguien no cambia, no hace caso, Dios toma una decisión. Algo que se llama el trato de Dios. Y eso es lo difícil. Yo no quisiera recibir eso que se llama el trato de Dios, que Dios trate con mi vida, porque uno muchas veces es desobediente, porque uno muchas veces no escucha la voz de Dios, en fin. Por eso es que la predicación o la serie se llama ¿qué tendrá que hacer Dios para llamarte la atención? Bueno, oremos.